Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Luanban Chiensu. Estimados espectadores, la guerra entre Rusia y Ucrania acaba de entrar en una fase amarga y estremecedora. Mientras el mundo aún está absorto, siguiendo los acontecimientos en el frente oriental, un verdadero terremoto ha ocurrido en el Mar Báltico, un lugar considerado como el santuario inviolable del imperio petrolero ruso. En menos de una semana, Ucrania ha llevado a cabo una operación de desmantelamiento de infraestructura energética a una escala sin precedentes. Desde los ataques directos a la refinería de QC hasta la destrucción total de los muelles en Quaymot y Ustelo. Los drones de Ucrania han recorrido miles de kilómetros para crear un coágulo mortal justo en el corazón del imperio petrolero ruso, haciendo que cientos de millones de dólares se conviertan en cenizas. Un sistema logístico construido durante décadas está siendo destruido en solo 7 días de incendios, empujando al Kremlin a una catástrofe financiera irreparable. Una columna de humo negro de 200 kilómetros está devorando el orgullo de Moscú, mientras los puertos estratégicos se convierten simultáneamente en enormes hornos infernales. 18 barcos petroleros están atrapados en la desesperación, mientras todo el sistema de defensa aérea ruso queda completamente paralizado, exponiendo un punto débil aterrador que podría acabar con todos los recursos para mantener la guerra. Ya no se trata de ataques aislados. Ucrania ha desmantelado oficialmente toda la maquinaria de guerra rusa con golpes de largo alcance devastadores, nunca antes vistos en la historia. Cada hora que pasa, 450 millones de dólares se desvanecen en el aire, marcando el colapso de un corredor estratégico y el inicio del fin de un imperio energético. Distinguidos señores, durante décadas, Rusia ha concentrado todos sus esfuerzos en fortalecer su presencia en el Mar Báltico. Eso no es solo una estrategia, sino una necesidad de supervivencia. Este mar es una arteria vital sumamente importante. Es la ruta vital por la que el petróleo ruso sigue llegando al mundo para alimentar su economía. Sin embargo, Ucrania acaba de lanzar un golpe decisivo y peligroso. Una y otra vez, apuntaron y dispararon directamente a la arteria de petróleo y gas de Rusia en el Báltico, destruyendo activos estratégicos clave que quizás el presidente Putin nunca podrá recuperar. Las 3 noches aterradoras pasadas han sido días caóticos que envolvieron a Rusia. El corazón oscuro del Báltico parece haber sido estrangulado, dejando al imperio petrolero de Putin en una situación dolorosa y sangrienta. Para comprender la magnitud de la destrucción que Ucrania está causando en esta zona, echemos un vistazo a la refinería de petróleo QS, ubicada en la provincia de Leningrado. En las primeras horas del 26 de marzo, Ucrania lanzó una ola devastadora de drones sobre esta instalación, la cual desempeña un papel crucial en la conversión del crudo en productos esenciales como combustible y lubricantes para mantener en funcionamiento la maquinaria de guerra y la economía. El ataque ocurrió justo en el momento en que los precios mundiales del petróleo estaban inestables y en varias ocasiones superaron los $100 por barril desde que Estados Unidos lanzó la operación llamada Epic Wheel en Irán. Este ataque, junto con otras incursiones consecutivas, lleva un mensaje geopolítico contundente dirigido al Kremlin. La intención de Vladimir Putin de beneficiarse del aumento de los precios del petróleo será desbaratada por Ucrania, sin concesiones, paso a paso. Robert Roddy, el tristemente célebre comandante de la unidad Madhya Butz y actual jefe de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, anunció en Telegram los logros de las llamadas sanciones voladoras en Kyivsy. Con un tono sarcástico, describió que el flujo de petróleo siberiano, que solía llegar cortésmente a las refinerías, ahora ha sido completamente detenido, ya que el petróleo que antes se procesaba discretamente y se exportaba a través de los puertos de Quaymot o Gush-Teluga ha sido bloqueado. Los excedentes de petróleo de él, almacenados durante los últimos 3 días, gracias al apoyo de los valientes drones ucranianos, amantes de la libertad, y sus espectaculares exhibiciones de fuegos artificiales en el cielo, han sufrido graves daños. Roddy también se burló diciendo que Ucrania ha creado un coágulo justo en el torrente sanguíneo de una de las refinerías de petróleo más importantes de Rusia.
Probablemente tomará muchos días solo para apagar los incendios y encontrar la manera de limpiar todo este terrible desastre. Pero quizás la realidad es mucho más cruel que esas palabras sarcásticas. Desde el punto de vista analítico de Euromaidan Press, el ataque a la red de petróleo y gas del Báltico destruyó las unidades de procesamiento primario de petróleo de la planta Kyivsi. Este es un golpe mortal, porque cuando estas unidades de procesamiento quedan paralizadas, todo el proceso de refinación de crudo debe detenerse de inmediato. Nadie puede producir gasolina ni diésel cuando las torres de destilación están envueltas en llamas. Para el señor Putin, esto significa que Rusia pierde la capacidad de producir productos derivados del petróleo para abastecer a los soldados en el frente, así como perder el suministro que vende a clientes internacionales y que sostiene el presupuesto de la invasión. Y no se detuvo ahí. Los drones ucranianos también atacaron enormes tanques de almacenamiento, provocando que el petróleo, en espera de ser procesado, y los productos terminados, listos para su envío, se incendiaran completamente. La magnitud real de los daños aún está siendo evaluada, pero el hecho de que las autoridades de Leningrado guarden silencio y no hagan las declaraciones habituales sobre los restos de aviones derribados demuestra que están demasiado agotados para lidiar con el incendio que se está extendiendo por toda la planta. Ese es precisamente el escenario más trágico que el señor Putin nunca quiso enfrentar en Kirishi, ya que esta instalación tiene una importancia estratégica mucho mayor de lo que Moscú admite. Kirishi no es solo una refinería común. Mientras que Ucrania ha atacado muchas otras refinerías en los últimos meses para limitar las ganancias de Rusia, Kirishi es un eslabón insustituible en la enorme maquinaria petrolera y gasífera que Rusia ha construido meticulosamente durante décadas. Un informe de Bloomberg afirma que Kirishi fue diseñada con una capacidad enorme, procesando más de 400.000 barriles de petróleo al día, enfocándose en productos estratégicos como diésel, gasolina y fuelóleo ligero para la exportación. Según Euromaidan Press, la planta de Kinep en Kirishi se encuentra entre las 3 instalaciones de procesamiento más grandes de toda la Federación Rusa, con una producción que procesa de 20 a 21 millones de toneladas de crudo al año, contribuyendo hasta el 6% de la capacidad total de refinación del país. Kirishi es la fuente principal de suministro de combustible tanto para el ejército como para los civiles. Ucrania eligió el punto más vulnerable para lanzar su ataque en el momento más sensible. Cuando los precios del petróleo se dispararon debido a las turbulencias geopolíticas mundiales, el señor Putin puso sus esperanzas en Kirishi como la gallina de los huevos de oro que traería miles de millones de dólares. Pero ahora, esa esperanza se está desvaneciendo entre el humo y el fuego. Lo peor para el Kremlin es que la tragedia en Kirishi no es la única. Es solo una parte de un plan maestro para desmantelar por completo el sistema logístico de petróleo y gas de Rusia en el mar Báltico. Durante 3 días consecutivos, desde la madrugada del 23 hasta el 26 de marzo, los escuadrones de drones de Ucrania realizaron viajes increíbles, recorriendo más de 1.000 kilómetros para atacar continuamente objetivos estratégicos en la región. Además de las refinerías, Ucrania también apuntó directamente a los centros de exportación, los puertos y cualquier eslabón del que Rusia dependa para llevar su petróleo al mundo. Puertos marítimos clave como Plymouth y West Teluga se convirtieron en blancos durante estos días de intensos ataques. Según United 24, solo en 2025, estos 2 puertos exportaron casi 50 millones de toneladas de petróleo crudo. Esa cifra es una prueba del enorme flujo de dinero que alimenta la maquinaria de guerra y actualmente ambos están bajo ataque. Los puertos marítimos, clave Plymouth y Twymouth, fueron los primeros objetivos de la furia. En la madrugada del 23 de marzo, drones atacaron el puerto marítimo ubicado cerca de la ciudad de San Pitek. A las 4 de la mañana, el gobernador Alexander Rodenko se vio obligado a admitir públicamente una amarga verdad: los tanques de combustible habían sido dañados. Sin embargo, eso solo es la punta del iceberg. Para el 26 de marzo, fuentes internacionales confirmaron que hasta 5 o 6 tanques de almacenamiento en Plymouth habían sido completamente destruidos,
creando una columna de humo negro que se extendía hasta 200 kilómetros hacia el interior de Rusia. El cielo teñido de un color oscuro es la prueba de que los cazadores nocturnos de Ucrania encontraron su objetivo. Y luego, solo 2 días después, West-Teluga continuó sufriendo el mismo destino. Los drones que recorrieron miles de kilómetros provocaron al menos 10 explosiones aterradoras en el puerto de West-Teluga, creando un resplandor gigante en el cielo que la gente a decenas de millas de distancia aún podía ver claramente, marcando un nuevo capítulo trágico en esta guerra de desgaste energético. El gobernador Rodenko, una vez más, tuvo que enfrentar la responsabilidad de anunciar los informes sobre el ataque, como él solo se atrevió a llamarlo un pequeño incendio y no olvidó declarar que las fuerzas de defensa aérea rusas habían interceptado 56 drones ucranianos. Sin embargo, estas palabras tranquilizadoras contrastan completamente con la dura realidad que se muestra claramente en las imágenes satelitales. El periódico The Telegraph afirma que el fuego de lo que llamaron un pequeño incendio en realidad se desató violentamente, alcanzando más de 100 metros de altura y tiñendo de rojo todo un rincón del cielo nocturno. Hasta el 28 de marzo, fuentes confirmaron que Ucrania había atacado West-Teluga hasta 4 veces en 5 noches consecutivas. El muelle de descarga de petróleo, que es crucial, fue completamente destruido, junto con daños graves en las áreas técnicas y los tanques de almacenamiento, lo que demuestra que esto no fue un accidente casual ni algo menor. Ucrania está llevando a cabo una campaña sistemática para destruir todo lo que Rusia ha construido con tanto esfuerzo para la industria petrolera en la región del Báltico durante décadas. La repetición continua de estos ataques muestra una escalada de guerra sorprendente, dejando al Kremlin completamente en estado de shock. La realización de 3 ataques clave en tan solo 3 días, dirigidos a los eslabones vitales de la infraestructura energética rusa, es una prueba de la combinación entre la brillantez en la planificación táctica de Ucrania y la increíble debilidad del sistema de defensa aérea ruso. En Plymouth también se llevaron a cabo 3 ataques contundentes en solo 5 días. El experto en energía Boris Aronstein considera que esta es la amenaza más grave para las exportaciones de petróleo de Rusia desde que comenzó la guerra. El cálculo meticuloso sobre la escala, la dirección del ataque y el momento de ejecución ha creado un efecto de resonancia aterrador que en más de 4 años de guerra casi nunca se había presenciado. Ucrania parece querer repetir la hazaña que lograron en el puerto de Feodosia, en Crimea, en 2025. Después de los ataques a finales del año pasado, el Instituto de Estudios de la Guerra evaluó que Rusia probablemente nunca podrá restaurar las operaciones de este puerto mientras la guerra continúe. Si Feodosia fue un golpe a la capacidad de controlar la península de Crimea, los ataques en el mar Báltico esta vez representan una amenaza aún más directa para los recursos que sostienen su guerra. En ese contexto, al observar la caída de los símbolos energéticos, se hace evidente una estrategia para quebrar la voluntad del adversario desde el punto más vulnerable. Mientras los puertos estratégicos están envueltos en humo y fuego, las refinerías de petróleo que los abastecen también están sufriendo el mismo destino devastador. Los puertos marítimos que Ucrania acaba de atacar son responsables de transportar alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día al mercado internacional. Actualmente, gracias al aumento de precios debido al bloqueo del estrecho de Hormuz, Rusia está obteniendo aproximadamente $760 millones diarios por el petróleo. Sin embargo, los expertos pronostican que Rusia necesitará al menos 2 semanas para reparar los muelles en el Báltico, basándose en los precedentes anteriores en Novosovsk. Sin embargo, ese periodo de 2 semanas es solo una suposición bajo la condición de que Ucrania deje de atacar. La realidad demuestra que Kiev es completamente capaz de mantener este ritmo, exponiendo el hecho de que los sistemas de defensa aérea en Kramov, West-Teluga o Kyivsy están paralizados o simplemente no existen.
Para entender la magnitud de este desastre, basta con mirar el número de 18 petroleros presentes en estos dos puertos el 22 de marzo. Esta cifra representa casi la mitad de la capacidad total de todos los puertos petroleros de Rusia juntos. El hecho de que tanto US Teluga como Trimors dejaran de operar al mismo tiempo fue un golpe demasiado profundo para la arteria económica del país. Cuando los puertos del Mar Báltico y Novosovsk en el Mar Negro quedaron paralizados, Rusia solo tuvo unas pocas opciones limitadas en el Ártico o el Pacífico, lugares que no estaban diseñados para manejar el enorme volumen de petróleo proveniente del núcleo occidental. Los productores de petróleo rusos están en caos tratando de redirigir el flujo de mercancías, pero parece que todos los caminos rusos llevan a un callejón sin salida. La pérdida de US Teluga y Trimors eliminó de inmediato aproximadamente el 40% de la capacidad nacional de exportación de petróleo. Ahora el petróleo crudo debe ser transportado miles de millas hasta puertos lejanos o almacenado en depósitos donde se convierte en un blanco silencioso y atractivo para los próximos ataques de drones. Aunque Novosovsk está intentando volver a operar, la capacidad de infraestructura ahí no puede asumir la carga que dejó la región del Báltico. Además, llevar petróleo al Mar Negro en este momento es como enviarle una invitación a Ucrania para que siga atacando. Rusia está cayendo en la trampa de que el flujo de petróleo se queda circulando dentro del país y no puede exportarse, lo que significa que no hay ingresos. Si la cifra es del 40% o incluso del 60%, la proporción de exportaciones marítimas que se pierde, Rusia tendrá que enfrentar un déficit presupuestario de cientos de millones de dólares cada día. El mar Báltico siempre ha sido la vía vital de Rusia, y Ucrania ha sido extremadamente inteligente al elegirlo como campo de batalla para desmantelar toda la maquinaria de guerra del enemigo al destruir los depósitos y terminales estratégicas. Con el ataque decisivo en Kirish, los drones ucranianos ya no solo rondan los objetivos marítimos. Ahora han penetrado oficialmente en el interior de Rusia como puntas de lanza que atraviesan las grietas de la armadura, destruyendo las instalaciones clave que son fuentes vitales de suministro para los puertos de exportación. Esta es una táctica de combate multinivel muy astuta y sofisticada. Ucrania está ejecutando una pinza perfecta, bloqueando las salidas en los puertos marítimos y al mismo tiempo destruyendo las fábricas de producción en la retaguardia. Imaginen una presa enorme siendo destruida al mismo tiempo, tanto en el muro de la presa como en la fuente de agua que viene desde arriba. El colapso total es solo cuestión de tiempo. Es muy probable que sigamos presenciando más tormentas de fuego cayendo sobre Kiev y las instalaciones industriales en el oeste de Rusia, formando un cerco de fuego que sofoca cualquier esperanza de recuperación para el Kremlin. La ruptura de la infraestructura en Primorsk y Ust-Luga no solo representa daños materiales, sino el colapso de una estrategia de defensa que se consideraba inexpugnable. Porque el mar Báltico se ha convertido en el epicentro de una tragedia geopolítica tan grande. Porque para Moscú, este mar no es simplemente un depósito de petróleo, sino que es el alma y el símbolo del poder marítimo de Rusia. Desde 1958, los informes estratégicos del Instituto Naval de Estados Unidos ya afirmaban una verdad de hierro: quien controle el Báltico, controla el pulso y la respiración económica de Rusia. Desde la cúspide de la Guerra Fría hasta hoy, eso no ha cambiado, e incluso se ha vuelto aún más severo. El mar Báltico lo es todo. Es el corredor de transporte más eficiente, más corto y menos costoso para que el oro negro de Rusia encuentre su camino hacia los pocos mercados que quedan en el mapa mundial. Sin embargo, ese único camino de vida está siendo estrangulado por unas tenazas invisibles pero despiadadas. Por un lado, la OTAN no deja de expandirse, sumando nuevos miembros que rodean toda esta zona marítima, lo que ha llevado a muchos analistas a llamar amargamente al Báltico el patio trasero de la OTAN. Por otro lado, Ucrania está lanzando poderosas sanciones voladoras, un tipo de arma que ninguna barrera legal puede detener. Desde que las sanciones económicas de Occidente comenzaron a aplicarse,
el mar Báltico se ha convertido en el último salvavidas para Rusia. Solía considerarse la ruta de exportación más segura, fuera del alcance de las armas de largo alcance de Ucrania. Mientras que los puertos en el Mar Negro han sido constantemente desgastados y debilitados desde el inicio de la guerra, el Báltico ha sido preservado por Rusia como un santuario inviolable, un corredor de exportación estratégico protegido estrictamente. Pero ahora, ese concepto de seguridad ha sido oficialmente eliminado del diccionario del Kremlin. En solo una semana, llena de ataques incesantes, Ucrania ha enviado una advertencia escalofriante. El santuario que ustedes creían totalmente seguro, ahora está completamente en nuestra mira. De hecho, Kiev ni siquiera necesita molestarse en perseguir los barcos de la flota que están vagando por el mar para evitar las sanciones. Porque cuando los puertos no son más que escombros y las refinerías están sumidas en llamas, esos barcos ya no tienen dónde cargar mercancía ni razón alguna para existir. Este es un juego estratégico en el que Ucrania está haciendo los movimientos más duros y pragmáticos, atacando directamente la raíz en lugar de cortar rama por rama. Detrás de estas explosiones aterradoras, no solo hay una historia de dinero o de dólares que desaparecen, sino que es un mensaje político contundente y afilado enviado directamente al señor Putin. Ese mensaje dice que Ucrania en 2026 ha cambiado por completo. Ya no es el país solitario y confundido que era en 2022. Después de 4 años de forjarse en el fuego y el sacrificio, Ucrania se ha convertido en una potencia militar con una capacidad de combate a larga distancia realmente asombrosa. Los drones que se lanzan directamente hacia Westeluga, Ramos o Kirish son la encarnación de una nueva generación de armas, más poderosas, más inteligentes y con mayor impacto. Con un poder destructivo aún más terrible, las operaciones de Ucrania, que penetran profundamente en el corazón del enemigo, se están volviendo cada vez más sofisticadas, exponiendo el atraso y la impotencia del sistema de defensa aérea ruso que tanto se había elogiado hasta ahora. Las arterias vitales que a Rusia le tomó décadas construir, invirtiendo enormes recursos, sudor y dedicación, ahora están siendo destrozadas en menos de una semana. El imperio energético que Putin construyó con tanto esfuerzo para mantener la maquinaria de guerra está siendo sacudido por los ataques implacables. Y todos estos acontecimientos asombrosos tienen su origen en un solo nombre: Primorsk, que ha quedado atrapado en una situación sin precedentes en la historia. Entonces, según ustedes, ¿qué hará Rusia para salvar los cientos de millones de dólares en ingresos diarios cuando su arteria principal ha sido cortada?